Muy, fueron muy lindos recuerdos de ese viaje. Bien. Mientras tanto que yo estoy dando, porque Emiliano está teniendo algunos problemas técnicos, yo estoy al lado de una librería de unos amigos porque no tengo tampoco internet, así que vamos a hacer todo lo más lindo posible y vamos a pasear entonces por el lado norte de, justamente el norte de España. O sea, España en realidad se divide en dos. Desde Madrid hacia el norte es una España y de Madrid hacia el sur es otra España. Hemos visto la zona bética, donde paseamos por toda la zona de Andalucía, visitando las zonas más hermosas que yo considero dentro de España, tanto a nivel de playas como a su vez a nivel de la parte cultural, donde se mezcla la cultura mora, judía, la española y los nuevos al-andaluz, o sea, los andaluces. El otro día me corrijo sobre Maimónides. En realidad, Maimónides es judío, pero según la historia, para poder escaparse de los musulmanes, él se disfraza o se hace pasar por, durante casi 2 o 3 años, como si fuera musulmán. Por eso había hablado, me acordaba de esta parte y es por eso que la confusión, pero obviamente era sefaradí y él se transforma como si fuera un musulmán para poder escaparse, se va con la familia a la zona de Fez y luego llega a Egipto. Es importante, es muy interesante la historia de Maimónides dentro de la historia, pero también es muy respetado por los musulmanes, como una persona erudita, no solamente en la medicina, en la matemática, realmente eran los grandes sabios de toda España bética del sur. Ahí rectifico que el otro día una de nuestras colegas ahí me dijo, no, Luis, no, le dije, bueno, y después buscando, no es que no estaba en lo cierto, sino que me faltaba esa parte, indicarles sobre esa parte. Así que creo que está aclarado este asunto y vamos a viajar a la zona norte. Saliendo de Madrid podemos pasar por La Rioja, que es una zona muy linda de los viñedos riojanos. Es un vino muy fuerte en realidad. Y nos vamos a Barcelona. ¿Sabe lo que significa Barcelona? En catalán, bar es un bar, shell es el cielo, ona son las ondas de las olas del mar, Barcelona. Y es una de las ciudades típicas donde la ciudad desde su principio, a pesar que estaba al lado del mar Mediterráneo, nunca miró la ciudad hacia el mar. Recién a partir de los Juegos Olímpicos, 1992, comienza la apertura de esa Barcelona hacia la zona de las playas marítimas. La ciudad es una cuadrícula donde está dividido en dos partes. Cuando uno visita Barcelona, primeramente es una ciudad muy cultural y una ciudad autónoma, con una autonomía, una lengua que es la que más se impone dentro de toda la zona española, en forma conjunta con actualmente la zona de Valencia, la zona valenciana, las Islas Baleares, que se habla el catalán. O sea, el valenciano habla el valencià, pero es parte, digamos, del catalán. Y las Islas Baleares también hablan el catalán en todo. Y a medida que uno se interna dentro de lo que es Cataluña, es un lenguaje muy, no rudo, no es tosco, pero muy cerrado. O sea, cuando uno escucha un catalán del interior, es un idioma como hablar el gallego, es muy cerrado. Perdón, sí, dime. ¿por qué es un idioma y no es un dialecto? Porque tiene una lengua tiene una lengua catalana, tiene un diccionario. Cuando toda lengua tiene sus propios diccionarios, se transforma en lengua, no dialectos. Bien. Ahí por estaba, ejemplo, nunca supe la diferencia. Sí, por ejemplo, claro, por ejemplo, en Latinoamérica antiguamente se hablaba, por ejemplo,
digamos, el quichua, el querandí, el guaraní. Cuando se transformó en sus giros y hay una gramática, entre otros, y giros idiomáticos, y pudieron hacer un diccionario, se transforma en una lengua. ¿Mm? Por eso están las lenguas vivas y las lenguas muertas. Una lengua muerta significa que hay como reminiscencias en las culturas, pero no se practica en todo, en un sector. En cambio, las lenguas vivas es cuando se practica en forma constante y se incorpora en la cultura. Por ejemplo, el guaraní, que era del antiguo tupí guaraní, se habla actualmente en la zona de Misiones, Formosa, en el Paraguay, y es una lengua activa, porque es la transmisión de la cultura paraguaya. El quichua y el aymara, por ejemplo, se transformaron en una lengua indígena. Eso fue una cosa de que se estableció hace unos 25 años, 30 años, las nuevas lenguas muertas en lenguas activas. Esto es interesante, ¿eh? Y así el catalán, si uno le dice a un catalán, ¿usted habla un dialecto? No. Dentro de la cultura catalana están los dialectos. Por ejemplo, el valencià es como si fuera un dialecto, pero es dentro de la lengua catalana. El ibiscuense, por ejemplo, de Ibiza o de Palmas de Mallorca, también sucede exactamente lo mismo sobre esto. Esto para que tengamos en referencia. Aparte, ¿cómo sabemos esto? Porque introdujeron primero el idioma local y luego el castellano. Así ha sucedido en los últimos 25 años con la lengua vasca. Los vascos también hicieron eso, que no se entiende absolutamente nada, porque es terrible y no hay un fonema. No podemos decir si está bien pronunciado, porque todavía ellos están armando su propia lengua, pero ya la consideran lengua. El galeico es una lengua que viene, digamos, del español antiguo mezclado con la corona portuguesa, que es el galeico portugués. Galeico portugués. Entonces, esto para que ustedes tengan una idea de la importancia. En Francia, por ejemplo, para que tengan el sur de Francia, se habla el catalán francés. Pero la lengua francesa, como se impuso, todo el mundo debe hablar francés. Entonces, ahí se habla como un dialecto. Por ejemplo, en Italia tenemos la lengua italiana, pero cada región tiene su idiosincrasia y sus fonemas, y entonces tenemos toda esta parte que son los, digamos, de nuestros abuelitos, el que habla el sardeña o el calabrés, el napolitano, el siciliano, tiene giros idiomáticos que lo utilizan no como lengua, sino como dialectos. Los mismos pueblos. Misma Sicilia, hay como 25 dialectos dentro de la isla de Sicilia. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a empezar Barcelona, ¿les parece? Que Barcelona es Barcel, el cielo, Lona, Ona, son las olas. Y es una ciudad que en 1992, cuando suceden los Juegos Olímpicos, comienza a descubrirse la ciudad de Barcelona dentro del Estado Autónomo de Cataluña. La colectividad catalana en Argentina es bastante grande. Principalmente se establecieron en Uruguay y en Buenos Aires, Rosario y también en Córdoba. Y han dejado un vestigio muy original acá en Buenos Aires, como el famoso Casal de Cataluña, que lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Justamente. Bueno, actualmente Barcelona es una ciudad que es netamente cultural, netamente artístico y de estructura de arquitectura. Es por eso que cuando uno visita esta ciudad, no es como Madrid, que es barroca o tiene cierto elemento. Es como que aquí, cada 100 metros hay algo de la historia. Principalmente
lo que tenemos, lo que se dice la ciutat vella, la ciudad vieja, vella, que es la zona concéntrica donde las calles son muy irregulares y es como estar en una ciudad medieval. Pero debajo de esta ciudad medieval se encuentran los vestigios de la ciudad antigua romana, que era Catalonium. Es un vestigio. Si visitan la ciudad de Barcelona, debajo de Nuestra Señora de la Merced, sobre el sector del barrio Gothic o barrio gótico, se encuentran todos los vestigios romanos del, justamente del 100, 200, del 500 al 700 después de Cristo. Es muy interesante. O sea, debajo de la cripta de Nuestra Señora de la Merced, en el barrio gótico, hay una ciudad netamente romana. No sé si eso lo sabían ustedes. Bien, y cerca de este lugar, donde está Al-Raval, porque él en catalán se pronuncia al, viene del antiguo ladino. Entonces, los catalanes, por ejemplo, yo digo al-enxample, la proyección sería, ¿no? Entonces no dicen el example, el alargamiento de la ciudad, sino dicen al. Entonces, Al-Raval se encuentra también, que ha sido descubierto en los últimos 30 años y realizaron una obra de arqueología dentro de la ciudad vieja y se puede visitar una ciudad romana totalmente como eran las cuadrículas de las ciudades romanas. Entonces, fíjense lo interesante que actualmente en una ciudad donde está el barrio gótico, podemos visitar Al-Raval, que es una zona muy atractiva, techada, donde se ven los baños romanos, la parte de los baños, cómo se bañaban, el baño público, la cocina, muy parecido, digamos, a la ciudad arqueológica de Herculano o de Pompeya. Así que el próximo viaje hagan esa parte de la ciudad vieja. La ciudad vieja está, digamos, alrededor de una gran, digamos, fortificación que preserva algo de estas fortificaciones, que encierra en realidad la parte de Santa María de la Mar, Santa María de la Mar, el Parque de la Ciudadela, al Parque de la Ciudadela, y va alrededor, digamos, hasta en la Plaza de Cataluña. No sé si ustedes, el que haya podido visitar la ciudad de Barcelona, desde la Plaza de Cataluña o de Cataluña, es donde uno se inmerge a la ciudad antigua. ¿Qué es lo que tiene interesante? Las murallas, las casas y una zona gastronómica muy interesante que preservan las viejas o los viejos bodegones catalanes que se llaman casal. Casal o can. Can, C-A-N, como si fuera el perrito, no es perrito. En catalán, can significa restaurant, bar. Por ejemplo, Can Cullerets, y donde podemos deleitar todas las comidas catalanas que dentro de un ratito ya los vamos a empezar a mencionar. Bien, la ciudad se divide este sector con el barrio antiguo y luego desde Plaza Cataluña hacia, digamos, hacia las colinas, a donde estoy marcando ahora, o hacia el este o hacia el oeste, norte y sur, tenemos lo que se dice esquerra a ensample. ¿Ven esta palabra ensample? Quiere decir la extensión. Es una ciudad netamente de cuadrículas y diagonales. Esto hace de que a partir de 1900-1910 comienza esa Cataluña rica, dada por todos las zonas fabriles y textiles y de la alta sociedad catalana, a través
de los grandes arquitectos. Y no podemos dejar de no mencionar un gran arquitecto de la ciudad de Barcelona, ni más ni menos el famoso Gaudí, Gaudí, el modernista Gaudí. Gaudí, claro, Gaudí marca una nueva tendencia en la arquitectura moderna, donde en realidad mezcla lo antiguo con lo nuevo o nueva proyección arquitectónica. Gaudí, en el fondo, no tenía un plano determinado. Es por eso que se mezcla el estilo neoclásico, Art Deco, Art Nouveau, netamente el Renacimiento, el Barroco, alegórico, y es como que cada construcción tiene una finalidad para preservar un estilo de arquitectura. Generalmente, la presentación es a través de la piedra. Por eso hay un edificio que ahora después se los voy a mostrar, famoso, La Pedreira, que parece que fuera un castillo donde la parte superior, las chimeneas, parecen soldados medievales. De ahí viene La Pedrera. También hace lo que se llama el craqué o craquelado del mosaico. En vez de hacer un mosaico al lado del otro como el bizantino, toma una pieza de mosaico de Talavera de la Reina, por ejemplo, ¿se acuerdan que les expliqué que eran las mejores a nivel de cerámicos? Y lo desarma cada uno de estos formando una figura. Esto está bien representado en la casa de Batlló y la casa que está en el Paseo de Gracia y también en el Parque Güell. El Parque Güell es un hermoso parque que está al principio del pie de la colina. ¿A dónde está por ahí el parque? Que no lo... Sí, el Parque Güell está aquí, por esta zona, cerca del el barrio de La Gracia. Todos estos barrios, como de La Gracia, Las Corts, la Sarriá, San Gervasi, eran barrios que estaban alejados de la ciudad del barrio gótico. Luego, con el ensamble y las diagonales, se unieron y pasó a ser parte de Barcelona. Como verán que hay un montón de cosas en Barcelona para ver, O sea que, muchísimo, hay mucho para ver. Sí, es más, tiene más cosas que la ciudad de Madrid, si uno se pone a contar. Por eso quería yo darles un poco esto, porque me encanta la ciudad de Barcelona y es una ciudad pujante. Más que la construcción de Sants, o sea, el Prats, el aeropuerto, le dio un empuje muchísimo. Antes la puerta de América o la puerta, digamos, de España era netamente Madrid. Actualmente hay tres. Primera, Madrid. Luego se formó lo que es el Prats de Barcelona y actualmente la zona valenciana, porque Valencia también resurgió en todo lo que es las actividades turísticas. Vamos a seguir entonces por el barrio de Barcelona. Otro de los elementos es el Mediterráneo, la zona, este sector que se llama la Barceloneta. Ay, qué lindo. ¿Qué es la Barceloneta? Antiguamente era un barrio totalmente tirado. Era de los pobres obreros que trabajaban en esta zona, que estaban las famosas chimeneas, y que fue totalmente demolida, destruida para armar la playa, porque Barcelona hasta el año 1992 no tenían playas. Había que irse a Sitges, que es un lugar muy divertido, o se tenían que ir a Pálamos, que es una playa hacia el norte, casi llegando o pasando Figueres. Figueres, ¿saben qué es Figueres, no? Es un pueblo muy catalán donde está el Museo de Dalí. Entonces, si ustedes quieren ver... Había todo un camino que daba ahí al mar, que se podía comer, que había un montón de barcito hace como 20 años atrás, me acuerdo de la primera. Claro, o sea, esto hasta el año 1990 era la Barceloneta donde estaban las casas tiradas, departamentos, y actualmente tienen unos restaurantes fantásticos donde pueden comer
una típica, digamos, comida española, entre ellas las cigalas y la paella. ¿Saben lo que son las cigalas? Es de la familia del el centollo. Es muy rico. Toda paella catalana le traen las cigalas, que es muy rica. La carne es muy parecida al toda la parte de cangrejo. Entonces, es realmente interesantísimo. Actualmente ir a comer a Barceloneta es carísimo. Antes era tiradísimo. Claro, que estaba tan lindo. Era tan lindo antes con todos esos barcitos alrededor. Sí, porque justamente la playa de la Barceloneta también actualmente es el baño nudista. Cataluña es muy avanzada. Entonces, uno, si se quiere, se desnuda o no. El topless en España es normal. O sea, puede tener 15 años, 80 y pico de años, que todo el mundo al aire, tranquilo. Bien. Dentro de la, digamos, la emplanada nueva, después digamos, la apertura de los Juegos Olímpicos, tenemos aquí el famoso, que estoy marcando estos edificios que son similares, es la zona, digamos, norte, donde se encuentran todos los lugares que fueron como casas para los jugadores de los Juegos Olímpicos, los competidores, y quedaron como vestigio el famoso Pez Dorado, que es una belleza, una zona de yates, de clubes náuticos y de restaurantes. Entonces se transformó como un puerto madero, es un puerto madero en realidad. Esto es fantástico, toda esta zona, llamado Poble Nou, pueblo nuevo, Poble Nou. Y por suerte hicieron dos nada más. ¿Cómo me dice María? Que por suerte hicieron dos porque se tapaba todo. Esto era para hacer 3 pisos como mucho. Claro, en esa zona. Sí. Pero hicieron 2 torres nada más. Sí, hicieron 2 torres porque, bueno, quisieron hacer como el edificio de las Américas para que sea simbólico, pero el resto son casas mucho, o sea, son sistemas de hangares, como si fuera Puerto Madero, donde hay de 2 o 3 pisos, muy bonitos y que dan todos al mar. También tenemos algo interesante que es la estación Francia. ¿Por qué? Porque aquí salía el tren que iba a Francia. Es una hermosa estación del estilo netamente Art Nouveau, fantástico, y actualmente es un centro cultural. ¿Por qué? Porque en toda Barcelona se han construido de las viejas estaciones centros culturales y hicieron todo por debajo de la ciudad. O sea, yo con un tren que vengo desde Madrid puedo ir a Plaza Cataluña, puedo irme a Francia, puedo irme a Valencia, o sea, y se conecta con los trenes regionales catalanes y el metro catalán. Realmente es una belleza que luego lo copió Madrid. Que antes Madrid había que llegar a la Plaza Atocha, pero ahora si yo quiero seguir de Plaza Atocha al aeropuerto, tranquilamente puedo pasar por debajo de toda la ciudad de Madrid. Exactamente sucede aquí en la ciudad de Barcelona. Bien. Lo fantástico son los puentes aéreos ahí. En 5 minutos estás en cualquier lado. Sí, 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 sí. Bueno, toda esta zona que estoy marcando acá, ¿me ven? Es lo que es el antiguo puerto que se ha trasladado en esta zona. Y esto se transformó en el Mare Magnum, nuestro mar, donde está el acuario en una de los ángulos, y esto es una zona gastronómica y centros culturales con teatros que uno pasa en el acuario por debajo de la ensenada. Es como si fuera todo una ensenada y por debajo podemos apreciar, ver el mundo marino. Y atravesar en esto por un puente de madera donde se ubicaba delante de la Plaza Colón con el monumento a Colón
las famosas carabelas. Y había una réplica de la carabela. ¿Por qué? Porque Colón, en su primer viaje en 1492, a su regreso, se encuentra con los reyes de España en las cortes de justamente de Aragón. Porque esto antiguamente era de las cortes de Aragón y de Cataluña. O sea que el rey Fernando hablaba catalán o aragonés. Entonces se encontró en este sector. Actualmente se encuentra el monumento a Colón y una réplica de las carabelas. Y ahí pusieron ahora está porque tiene una vista hermosa. Exactamente, sí. está el teleférico que antiguamente era de terror cruzar, ahora lo modernizaron, que se va desde el teleférico, desde un ángulo, desde la Barceloneta, cruzando todo hasta llegar al Montjuïc, al monte Juic. Ay, qué hermosa esa fuente, por Dios, es la más linda que he visto. Bueno, saben que en Montjuïc, les doy un secreto, está el cementerio de los judíos. Todo esto, el cementerio de los judíos. Y era justamente el Gran Plan Alto, que luego se transformó en el parque, donde se estableció elementos que son en la actualidad de gran importancia. Uno de ellos, con la transformación de los Juegos Olímpicos, lo hicieron como si fuera la Acrópolis, arriba de las Gran Mesetas, y cuyo monumento más significativo fue la Telefónica, la torre de Telefónica. Luego, todas las partes de los juegos están como enclavados dentro de la montaña, y de fácil acceso y poder salir tranquilamente. Pero hay algo aquí que estoy marcando, que es el antiguo Palacio Nacional con una galería que va a la famosa Plaza España. Esa Plaza España es porque en el año 1910 se lleva a cabo una exposición muy importante, como la exposición de París, la exposición de Sevilla, donde construyen cartón piedra. ¿Qué significa? Son construcciones rápidas para mostrar cómo vivían los pueblos. Entonces quedan los vestigios del famoso Palacio Nacional, la famosa fuentes, que a la noche actualmente hay luz y sonido, que es precioso, que uno ingresa por dos torres que son como una réplica de las torres de Venecia. Y ahí se encuentra la rotonda de Plaza España. Y sobre un ángulo, la antigua Plaza de Toros, que actualmente es un shopping. ¿Por qué? Porque Cataluña fue el primer ciudad autónoma o provincia autónoma que prohibieron totalmente las corridas de toro. Sí, hay dos. Tenemos esta Plaza de Toros, la de Toros Monumental, que tampoco no se utiliza, y la antigua Toros de Arena en la Plaza de España, que es un shopping, utilizándolo. Bien, todo este sector también hay una cosa muy interesante que se llama Poble Sec, como pueblo seco, Poble Sec. ¿Qué es? Durante la exposición de Madrid hicieron las regiones de España. ¿Qué significa? Que si uno no visita España, podemos visitar el Poble Sec y podemos ir de provincia en provincia con toda la gastronomía típica de cada provincia, más la arquitectura típica de toda España. Acuérdense, se llama Poble Sec, esta parte. Como verán que le estoy dando bastante data de Barcelona, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos visitar? Bueno, vamos a tomar también el Paseo de Gracia, de la zona de la Plaza de Cataluña, que a un costado está el shopping que le gusta a todas las mujeres, que es el Corte Inglés, que actualmente...
Mirá que Nunca fui. entraste al... Tampoco. No, Además, es entré. lindísimo, María. En el No, último pero piso tenés es una como que terraza yo con una pierdo hermosa tiempo vista. y no puedo perder tiempo. Yo también Ah, pero hago lo no. mismo. Pero ir al supermercado del Corte Inglés es como A mí tirarse me al gusta más Río el de la mercado Plata. abierto donde me compré la fruta. Claro. Sí, realmente el mercado de Corte Inglés tienen los productos de todas partes del mundo, pero a su vez productos de España de gran nivel que uno puede comprar y están muy bien envasados para poder sacarlos del aeropuerto. Otro de los mercados, perdón, de los mercados que hay que no dejar de visitar es el que está en la Rambla de Cataluña. Esto, Rambles. En la Rambla de Cataluña está la famosa zona de San Anthony y las boquerías, el mercado antiguo, que actualmente es un mercado fantástico donde uno deleita, puede deleitar todo lo que uno quiera. Se ha transformado en un polo gastronómico, pero también de muy buenos productos y fresquísimos. Ahí puede encontrar todos los mariscos que quieran, todas las verduras, Porque entre ahí podés otros. comer además. Podés Sí, sentarte sí, a sí. comer. Tiene lugares. Exactamente, exactamente. Bien. Luego podemos visitar sobre las Ramblas los famosos drasanes. ¿Qué son los drasanes? Los drasanes son las antiguas dársenas donde construían las embarcaciones. ¿Por qué? Justamente Cataluña, Barcelona, se considera la ciudad más judía dentro que quedó de judíos conversos en toda España. Entonces, ¿por qué? Porque eran los dueños de las textileras, los dueños de las embarcaciones, los dueños de la ciudad en la zona industrial y que por excelencia se ha pasado como ciudad autónoma estar siempre en contra de cualquier revolución. Por eso que pasaron la revolución franquista, la revolución, digamos, del reinado, y actualmente ellos requieren su autonomía. ¿Qué día? El 11 de septiembre. Ellos consideran como el 11 de septiembre el día de la independencia. Entonces, ¿cómo hacen, digamos, para estar en contra del gobierno? Se reúnen en la Generalitat, en el barrio antiguo, bailan, festejan, protestan al frente de la Casa de Gobierno de España. Está una al frente de la otra. Es una famosa plaza seca. Bien, toda esta zona, también el Paseo de Gracia es Gaudí, como tenemos la Sagrada Familia. Entonces vamos a empezar a conocer Barcelona. ¿Les parece? Sí. ¿Alguna pregunta? No, la gran diferencia de la Rambla del 79-80 a la de ahora. Es terrible. Antes No. era terrible. Era, no podía ni a mí pisar. me encanta la Rambla de cuando yo vivía en Barcelona. Yo viví en ¿En qué Barcelona. año? Viví ¿En qué el año? antes y el después de los Juegos Olímpicos. Estaba Claro, el de destruida después. la Claro, ciudad era otra antes de los cosa, 90. sí. A mí me encantaba porque era, yo hablo catalán, ¿no? En parlant miqueta de catalán. Es muy divertido porque el catalán, para hacerse notar, habla catalán. Entonces, después, como actualmente en la ciudad está un 40% de extranjeros que vinieron a trabajar y muchísimos andaluces porque estaban todas las fábricas. Andalucía era muy pobre en los años 60, en los años 70 y resurgió toda la zona de la provincia catalana y es por eso que la mayoría de los andaluces se trasladaron tanto a la zona vasca como a la zona catalana. Y resurge. Actualmente tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque es la gran que provee, digamos, toda una economía en forma conjunta con los vascos. Con los vascos hubo una gran puja entre uno y el otro. Lo que pasa es que los vascos fueron más inteligentes. ¿Qué hicieron? Está bien,
ya los saco el Etarra, etcétera, y los dejamos tranquilos y le dieron mucho plata el dinero, y es por eso que San Sebastián y Bilbao surgieron como grandes ciudades, continuando a la antigua industrialización que tenían antiguamente. Bien, vamos a esta que es una obra de arquitectura, el estilo modernista. Justamente Gaudí, justo cuando estaba construyendo la Sagrada Familia, que está armada con los aportes de la ciudad, con cada uno de los que han contribuido para la construcción. No está con la iglesia, porque él consideró que la iglesia tenía que ser de pueblo. ¿Cómo, María? No se considera iglesia. No se considera iglesia, es exactamente. Un monumento donde quiere meter a la iglesia. Exactamente. La Iglesia Católica siempre ha querido tener, querían pagar y terminarla. No. Él dejó en su testamento que esto iba a ser una iglesia de pueblo, una iglesia para todas las religiones. Es por eso la característica de la misma. Bien, lo interesante es las torres. Las torres, la parte de la fachada frontal es la que él dejó. Ahora, quisieron hacer la parte posterior y realmente no parece para nada de Gaudí. Pobrecita, la no parte tiene posterior es posterior. Es como si fuera el día y la noche. Si uno observa aquí, por ejemplo, la fachada, lo lindo que tiene, es como si fueran candelabros, son como velas derretidas. Es la característica que es... Ahí en ese agujero, ¿Cómo me dices? Que en el agujero ese que se ve, sí. en ese nicho, está el nacimiento, ya está bien armado el nacimiento de Jesús. O sea que esa parte es cristiana. Lo interesante es justamente la construcción, que parecen velas derretidas. Del otro lado es como algo más estático, más pesado. Quiere decir, a simple vista, en lo que es el modernismo es como un elemento netamente pesado, pero como un equilibrio justo, que el único que realmente lo pudo tener de esta forma fue Gaudí. De ahí armó la escuela gaudiana, el modernismo catalán, estableciéndose todos los elementos de Gaudí como patrimonio mundial, ya que es el vestigio. Cuando estaba construyendo esto, tuvo el gran accidente. Como él era sordo, no escuchó, digamos, el tranvía y fue arrollado y falleció. Pero dejó varias construcciones con los planos. En realidad tenía un plano original, y sobre ese plano él iba reconstruyendo o armando su rompecabezas. De ahí viene el estilo modernista. ¿Por qué? Porque mezcla todos los estilos en un solo estilo. Bien. Esto es más que una obra arquitectónica, es una gran obra de ingeniería. Sí, porque sí, para lograr el encasillamiento y que dure y que se ponga... Exactamente. Justamente es un sistema de encastre y como que parece pesado y no lo es. Es algo como que no es descriptivo y tiene una descripción única. Es como que tenemos una unidad estructural. ¿La pueden ver acá? Esta es una unidad, esta es otra unidad y otra unidad. Pero es todo un conjunto de unidades. Y lo interesante es cómo preserva, digamos, el estilo gótico catalán. El gótico catalán es este tipo de estructura con, digamos, los arcos ojivales, pero son puertas más anchas de lo común del estilo gótico. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Notre Dame, Saint-Michel, es un estilo gótico cuyas puertas, el frontis de las puertas es mucho más angosto y más alargado. En cambio, el gótico catalán o el postgótico, que fue después de 200 años, es más ancho, mayor profundidad
y el mismo estilo de arco ojival, como si fuera terminación de aguja. Tenía Bien. mucho miedo cuando pusieron el ascensor a funcionar, Sí. que no diera el resultado, y no, lo sostiene. Exactamente. Seguimos entonces, ¿se acuerdan que les hablé del barrio gótico? Bueno, el barrio gótico, esta es la característica de las casas catalanas del siglo XV, del siglo XIV. Siempre siempre tiene un dejo netamente gótico. Esto se llama gótico catalán. Y otra de las características son los balcones, ventanales grandes y la construcción de la fachada netamente en piedra. Este es el interior que yo puedo ir hacia la Generalitat, y esto pertenece al Palacio de la Diputació o de la Cámara de Diputados, Diputació. Catalán, todas las terminaciones en ción es sio. Así hoy aprenden también catalán, la lengua catalana. Como si fuera fácil. La Casa Batlló. Bueno, acá tenemos la Casa Batlló. También se llama, aquí lo que yo le expliqué, el craquelado. De utilizar, en vez de utilizar el veneciano, la venecita famosa, colocar una piedrita al lado del otro, toma un sector, digamos, de la pared y va armando, digamos, un craquelado, haciendo una figura nueva, y queda un aspecto muy bonito. Es pesado, parece pesado, pero está en su justa armonía. Otros elementos son los balcones, que parecen las tortugas. Y tenemos esto como si fuera ciudad gótica. Esta estructura es una estructura netamente organizada, estructurada, pero parece que está totalmente armado a la que te criaste. Y no, tiene todo un peso que hace a la unidad. Es interesante, ven cómo es un poco, pero es netamente simétrico. Observen la parte central, tanto de un lado como el otro simétrico, pero es como que cada uno tiene su forma y que da la parte, digamos, de la construcción. Al lado hay otra casa, que es la Casa Noel, que es de otro gran, digamos, de la sociedad catalana. Y les cuento un secreto. Acá hay que pagar unos 25 euros. El ingreso de aquí, gratis. Y van a poder ver también la estructura modernista. ¿Quién lo construyó? Un discípulo de Gaudí. En cambio, esta es de Gaudí. Pero fíjense que siempre tiene algo religioso. Mezcla, siempre coloca, digamos, la cruz. Y pueden apreciar el estilo netamente catalán de 1930. Las famosas ochavas. Es otra de las características que tiene el ensamble de Cataluña. Seguimos. Bien, estas son las famosas ramblas. En la actualidad, actualmente ahora pusieron como unos, como hicieron acá en Microcentro, por el problema, ¿se acuerdan del loco que vino y atropelló tanta gente? Atropelló a la gente. Entonces, bueno, ahora por una protección. Toda la Rambla se divide en dos, en lo que es el barrio chino, que es también sector de las artes. Antes era un lugar tiradísimo, y actualmente es un lugar donde está la bohemia, la parte bohemia de Barcelona, y del otro lado la ciudad vella o la ciudad vieja catalana. Caminando por esto están las boquerías, y también está las boquerías y el Teatro de la Ópera. Ahí cantaba la famosa y estudió Montserrat Caballé.
El teatro se incendió y ahora ya se recuperó. Pero hay otro teatro que es famoso, que es el Palau de Música, Palacio de Música. Como si fuera una concha invertida, el cielo, y es bellísimo, del estilo netamente modernista. Esto va, la Rambla de Cataluña va de la Plaza de Cataluña hasta los Drasanes, hasta el monumento de Cristóbal Colón. Continuamos. Otro de los elementos que es lindísimo, que parece como si fuera un Taj Mahal, esto es, no sé si lo conocen, el Hospital de Santa Creu y de San Pablo. Está en las cercanías del zoológico y los arcos de triunfo en el sector norte de la ciudad. Este es un hospital actualmente de la sanidad pública, pero era el hospital de la Santa Cruz privado. Esto es muy parecido al estilo, ¿saben qué? De la iglesia, de la estación terminal de St. Patrick's de Londres. Y tiene un poco reminiscencias, si ustedes a lo lejos, el Palacio del Agua de acá de Buenos Aires. Pues son todas figuras de terracota. ¿Alguna pregunta? No. ¿Le está gustando todo este paseíto? Ay, hermoso. Bueno, esto es otro de los barrios, que es el barrio de El Born, está cerca de la Santa Gracia, que se unieron a través de bulevares, y es una de las características. Y acá hay algo que quiero que vean. ¿Saben lo que es esto? Que es una de las características. Agua. El agua. Es para tomar agua. Es donde sí, uno sacaba, el pueblo sacaba el agua. En la actualidad sigue saliendo agua potable, pero en Buenos Aires hay uno. ¿Saben dónde? En la plaza de Cataluña, al lado de la Embajada de Francia. Se llama el Aguatero. O sea, si ustedes están en la Embajada de Plaza Francia, en Arroyo, entre Cerrito y 9 de Julio, está esto que es el Aguatero. Lo trajeron desde Cataluña para hacer la plaza catalana, aquí, que fue inaugurado por Jordi. Y por supuesto, esto es el famoso Parque Güell. Esto es precioso y acá les muestro el craquelado que le expliqué, justamente que lo típico del Parque Güell era una familia riquísima y querían tener como si fuera un patio, querían tener ellos como si fuera en realidad su propio jardín, formando balcones y la entrada con los famosos dragones, como si fueran unos caimanes, lagartos, perdón, como unos lagartos, porque los dragones es el símbolo de Cataluña en el día de San Jordi, el día de San Jorge, el 23 de abril, que es el día del libro y de la rosa. Los hombres le entregan una rosa a la mujer y la mujer un libro para que sea más culto. Para que se instruya. Para que no sean tan brutos, porque vieron que el español en algunas cosas es muy tosco en muchas actitudes. Tosco, muy sí, tosco, pero no, bueno, no quiere decir que no del Parque Güell podemos ver la asimetría de los techos, que es algo típico. El ingreso al lado del paseo, digamos cerca del Paseo de Gracia, del barrio de Gracia, y lo lindo que tiene estos balcones, podemos apreciar el mar, el principio de la colina que va al Tibidabo, Y otra de las cosas interesantes es que debajo de toda esta zona, de este tipo de balcón, que es también un balcón mediterráneo, se encuentran las famosas grutas.
porque querían semejar como si fueran las grutas de una montaña. ¿Saben en dónde tenemos esa mini pequeña forma igual que en Buenos Aires? En el cementerio de la Recoleta. Si ustedes van a visitar el cementerio de la Recoleta, el panteón de la familia Burgueño, tenemos el estilo gaudiano. Es como si fueran toda una gruta, como si fueran las ramas secas de esta zona. Así que ya saben que ese tipo de gruta que se encuentra aquí en Barcelona, lo tenemos en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de la familia Burgueño, que dice 1893, una cosa por el estilo. Bien. Seguimos con nuestra querida. Esto es una hermosa vista del Montjuïc, la Basílica de Santa María del Pi, los búnkers de Carmen y el Tibidabo. Ahí arriba se encuentra un parque de diversiones y para subir tenemos dos formas, o van de pie desde final del Paseo de Gracia o subir con el tranvía Blue, el tranvía azul, Blue, donde llega hasta la zona del Montjuïc. Y el Tibidabo, perdón, al Tibidabo. Y lo interesante es pasa por toda la zona residencial catalana de 1910-1920. Acuérdense que justamente Barcelona era una zona de grandes empresarios de la zona textil. Es por eso que con la construcción de los Juegos Olímpicos tiraron abajo toda la zona industrial, trasladando toda la zona industrial en la gran periferia de Barcelona. ¿Sí? Otro de los elementos es la famosa La Pedrera, que es esta. Observen lo que les expliqué en el Paseo de Gracia. Actualmente el Paseo de Gracia es como si fuera un paseo de shopping de alta calidad. Tenemos unas tiendas preciosas, una vereda anchísima y los mosaicos reflejan la colectividad catalana, o sea, los dragones, con alegorías. Y esto se paga unos 20 euros y podemos visitar La Pedrera, como les dije, que parecen las cabezas de gigantes o de soldados, como guardiantes de la ciudad. Esto es netamente irregular. La Pedrera es todo irregular, es como si fuera una gran cantera de piedra. ¿Sí? En Uruguay ¿Alguna pregunta? Algo que se llama también así La Pedrera. ¿Cómo me dice María que no te escucho? En el Uruguay no hay una casa que también se llama así. Sí, en Uruguay el que copió un poco el estilo mediterráneo es Páez Vilaró. Páez Vilaró, pero no es tan grande, es más pequeña. Pero no, justamente está puesta en la Punta Ballenas, donde hizo todo lo que es el estilo mediterráneo. Pero tiene connotación de la irregularidad en construcción, pero es regular, es precioso. Hay un hotel muy lindo. Y ver a la tarde todo el mundo va a tomar un cóctel para ver la puesta del sol. Y a la mañana cuando se sale el sol por el este, es muy, muy bonito. Pero generalmente todo el mundo va a la tarde a ver la puesta del sol por las aguas más tranquilas del Río de la Plata. Bien, seguimos. Bueno, esto es una vista general desde la zona de los yacht clubs que se encuentra en estos momentos sobre el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el Montjuïc, que le explicamos, los famosos, las dos torres, la zona de playas que no existían, que actualmente, la zona de Drasanes, y este es el teleférico que estuvimos hablando. El lindo el paseo en barco. Sí, sí. En barco, no ahora se hace en barco un poquito, pero realmente no
se sale en velero. Generalmente ahora se hacen veleros para la puesta del Había sol. como Y todo catamaranes eso. chiquitos para hacer el recorrido. Sí, exactamente. ¿Qué lugares Con podemos una copa, visitar? ¿Qué podemos visitar alrededor de Barcelona? Figueres es una ciudad a una hora, porque ahí está el Museo de Dalí, que es muy bonito. Otro de los lugares que podemos visitar es justamente, por ejemplo, la zona del norte sobre las playas, lo que se llaman CAP. Perdón, que los CAP serían como si fueran las ensenadas o las bahías, pequeñas bahías de aguas claras, lindísimas, como muy parecida a las playas de Italia del sur. Otro de los lugares podemos visitar en la cercanía a Sitges, que es el lugar netamente de playas que hay mucha vida nocturna. Vida nocturna justamente, y es la zona lesbi gay, y es muy divertido por los tipos de restaurante, la vida nocturna que se tiene. Está a 40 minutos desde la ciudad de Barcelona. Otros lugares es, aparte de Figueres, podemos hacer una escapadita en invierno a Andorra. Son 2 horas que pertenece a España y a Francia. Y es la zona más importante catalana para hacer esquí. Y bueno, toda esta zona es Cataluña y se contrapone con la zona vasca, que es de gran importancia. Por hoy ya dejamos un poco España. La semana que viene vamos a empezar la Ruta Nacional 40, ¿sí? Desde el norte hacia el sur. Vamos a empezar de Jujuy hasta Tierra del Fuego. Así que van a ser en 2 clases porque es mucho. Y luego vamos a volver a un barrio de Buenos Aires. No podemos dejar de Buenos Aires. Por eso yo voy haciendo Barcelona. Tiene muchísimo del modernismo. ¿Qué elementos tenemos modernistas en Buenos Aires? Muy fácil. Pasaje Barolo, de gran importancia. La confitería del Molino. El Bazar de los Dos Mundos. No sé si alguien se acuerda. Es Callao y Sarmiento. Callao y Sarmiento. Tenemos también la de Art Nouveau. Tenemos la Galería Güemes, entre ellas. Y hay una casa construida por Palumbo, que es de Art Nouveau, muy interesante, que está en Bartolomé Mitre al 1900, que ahora me olvidé el nombre, pero ya me voy a acordar. Bien. ¿Alguna pregunta? La comida. ¿Qué no podemos dejar de comer en Cataluña? Obviamente no podemos dejar de no comer en Cataluña las siguientes comidas. Por ejemplo, los escargots, los caracoles, los mariscos, por supuesto, las cigalas. Luego tenemos el brazo de gitano. ¿Saben qué es el brazo de gitano? El pionono. ¿El pionono? Sí, de chocolate y de natilla. La crema catalana. La crema catalana, que es el crème brûlée. Y los alcazots. Alcazot es la cebolla dulce de verdeo, se pone en la parrilla, luego se saca y está la famosa alioli, la famosa, el dipping, como si fuera una mayonesa hecha de aceite de oliva con ajo, el aglioli. ¿Nunca probaron el aglioli? No. Bueno, está hecho con aceite de oliva y ajo, que se va picando, se va armando con un mortero y se hace como una espuma. Es riquísima. Y en vez de tener la paella, los catalanes tienen una comida que se llama, que está, en vez de hecha de arroz, está hecho de los fideitos codillos, que se llama la fideuà.
Fideuá. La fideuá. Así que las dejo con un poquito de hambre. Sí. Los vemos el martes que viene, si Dios quiere. Feliz Bárbaro. fin de semana. Y Chao. hoy, no es que los detuvimos un poco con Barcelona, pero es una ciudad que tiene mucho más para poder hablar. Sí, en Hasta luego y un Barcelona te placer de tomás el tenerlas. tren y haces la Costa del Sol, la Costa Azul y llegás.